Escalofriantes son las primeras cifras extraoficiales de muertos. Solo en el Pentágono habrían muerto 800 personas, mientras que por lo menos 250 bomberos perdieron la vida en Nueva York. Abrimos aquí nuestro especial sobre la tragedia en Estados Unidos. Esta mañana el mundo entero vio con horror e incredulidad el mayor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. El atentado masivo dejó miles de muertos, entre ellos 200 bomberos que intentaban salvar las personas atrapadas en las torres de Nueva York, las que finalmente se derrumbaron. Aquí un recuento de lo que ocurrió en Estados Unidos. 8:45 de la mañana. Un avión se estrella abriendo un gran boquete en la torre izquierda del World Trade Center, el inmenso centro mundial de comercio en el corazón financiero de Manhattan. 8 minutos después, un segundo jet se estrelló contra la torre derecha. Explotó dentro. En cuestión de segundos, los dos edificios más grandes e imponentes de Nueva York, uno de 110 y el otro de 108 pisos, eran consumidos por el fuego y sus más de 15.000 trabajadores atrapados por el pánico. Al primer impacto se anunciaba la tragedia como un terrible accidente. Sin embargo, el segundo, minutos después, despejó las dudas. Definitivamente se trataba de un mega atentado contra Estados Unidos. Las autoridades dispusieron el cierre inmediato de todos los aeropuertos, túneles y puentes en Nueva York, así como el total despeje de la zona. Mientras que en la Florida, el presidente George Bush anunciaba que el país acababa de sufrir un aparente ataque terrorista. Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI. Minutos más tarde, las Torres Gemelas se comenzaban a caer una por una. De colgada de las ventanas, trataba de evacuar y algunos desesperados se tiraban al vacío. Segundos después, los amplios hospitales de la Gran Manzana, incluso el edificio de la Cruz Roja Internacional, como vemos en estas imágenes, no se daban abasto para atender a todos los heridos. Decenas de voluntarios llegaban a la zona para participar en los rescates. El vídeo aficionado que retrata parte de los terribles momentos que se vivieron tras el derrumbe fue entregado por un médico a la cadena CNN. Entonces, quienes no lograron salir, y además de policías, de bomberos, de personal de rescate, también quedaron atrapados en... Entre tanto, el alcalde de Nueva York pedía calma a los ciudadanos, mientras algunos calculaban en 10.000 las víctimas del monstruoso atentado. Más tarde se declaró en estado de emergencia todo Estados Unidos. 9:40 de la mañana cerraron todos los aeropuertos por primera vez en la historia de ese país. 3 minutos después, otro avión se estrellaba contra el edificio del Pentágono en Washington, el centro del poder militar estadounidense. Inmediatamente después, las autoridades ordenaban la urgente evacuación de la Casa Blanca, rodeada por agentes armados del servicio secreto y demás edificios federales en Washington, ante la posibilidad de un cuarto atentado. De hecho, a las 10 de la mañana, un cuarto avión se estrella en el condado de Somerset, en Pensilvania, a las afueras de Pittsburgh. Estas imágenes muestran el lugar del siniestro apenas segundos después de ser reportado. Mientras tanto, en Ciudad de Nueva York, se evacuaba el edificio de la ONU, a las casi 5.000 personas del edificio de policía y el local del Banco Mundial. Definitivamente se trataba de un gran ataque terrorista perfectamente coordinado que tenía como objetivo destruir los centros de poder norteamericanos. Mientras que Estados Unidos se batía en medio de la tragedia, al otro lado del mundo
hombres, mujeres y jóvenes palestinos festejaban los ataques contra Norteamérica en repudio al apoyo que ese país presta a Israel. Sin embargo, su líder, Yasser Arafat, negó cualquier vínculo con el grupo terrorista y condenó sus acciones. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people. Entre tanto, las autoridades de aviación civil norteamericana ordenaron el desvío de todos los vuelos a Canadá, mientras más de 16 aviones caza del ejército volaban los cielos y varios acorazados rodeaban la bahía de Nueva York. Mientras que en el estado de Sarasota, Florida, agentes del servicio secreto revisaban escrupulosamente el avión en el que Bush partiría a Washington. Las aerolíneas American Airlines y United Airlines reportaban la pérdida de 4 aviones en total. Uno de cada aerolínea se habría estrellado contra las Torres Gemelas, los otros 2 en Pensilvania y el Pentágono. Entre tanto, el presidente George Bush anunciaba por la tarde que las reservas federales serían inmediatamente destinadas al rescate de las víctimas. Todos los esfuerzos de los servicios de seguridad estaban siendo destinados a dar con el grupo terrorista internacional que realizó los atentados. I want to reassure the American people that the full resources of the federal government. El cierre de esta edición, el Pentágono sostenía que aún ningún grupo terrorista se había adjudicado la autoría de estos mega atentados, aunque a lo largo del día se habló del Ejército de Liberación Palestina y hasta del Ejército Rojo y los talibanes. Sin embargo, ninguno aceptó la autoría. Washington and New York. Las principales sospechas de los analistas internacionales recayeron durante toda la jornada sobre Osama Bin Laden. Como vemos aquí, uno de los 10 más buscados por el FBI en el mundo. Pues este hombre, que se sospecha estaría escondido en Afganistán, lidera una de las más peligrosas organizaciones terroristas en el mundo. Repudia a los Estados Unidos y ha atentado antes contra varias de sus embajadas. A continuación veremos impresionantes imágenes filmadas por aficionados que se encontraban en las cercanías de las Torres de Nueva York cuando ocurrió el atentado. Las tomas captadas de diversos ángulos muestran con todo realismo el terror que se vivió en esos momentos. Este es video aficionado del avión haciendo impacto en el edificio. No words, no reasons. Creo que todos hemos luchado interiormente con la forma de definir este impacto y lo que hemos observado aquí en Nueva York. Más o menos estamos... Watch closely at the right of your screen as a second jetliner heads for what even to the untrained eye looks like a surgical strike to the South Tower. Against a backdrop of gentle blue skies, a terrorist arrow pierces the heart of a city and a nation. Completely in one side and out the other. It just disappeared. It disappeared like a bad spectacle. There were several angles to witness the tragedy, one more horrifying than the next. The FBI says this was a United Airlines flight 175 out of Boston, also headed to Los Angeles.
Okay. You okay? Go ahead in. Go ahead in. Are you okay? Okay. Is everyone okay? Estoy aquí detrás de un auto, espero poder sobrevivir esto. Es increíble. Tengo que buscar a algunas personas que puedan necesitar ayuda. Yo creo que estoy bien. ¿Usted, señor, está bien? Si me puede dejar utilizar un poquito su respirador. Necesito solamente tomar un par de bocanadas de aire fresco. Me siento mejor ahora. Me siento mucho mejor. Se lo devuelvo. Puede ni cuantificar. Empresas como Morgan Stanley, que tenían 50 pisos en ese edificio, obviamente han perdido todas sus facilidades y desgraciadamente es posible que hayan perdido un número de su personal. Dios quiera que no sea así. Para mí esto lo que demuestra es la pérdida Y estamos viendo imágenes de cómo la gente pedía auxilio en las torres y pedimos discreción a la gente por lo que estamos viendo, pero esta fue parte de una realidad que quizás sea mucho, pero mucho más cruda de lo que nosotros estamos viendo o siquiera pudiéramos imaginar en lo más exagerado de nuestras intenciones. Si siquiera podríamos imaginar lo que esa gente vivía en el momento que pedían auxilio a la altura del piso 100 de una de las torres. Le decía, señor Márquez, usted está hablando de cambios en la democracia estadounidense y a eso iba a apuntar mi siguiente pregunta. ¿Cuáles pueden ser, si es que lo puede decir usted a este momento, las consecuencias políticas para Estados Unidos de esto, que sin lugar a dudas va a haber un antes y un después de este 11 de septiembre? Yo creo que el 11 de septiembre va a marcar una marca importantísima en el devenir de este país, porque se ha perdido la inocencia, se ha perdido el sentido de invulnerabilidad que existía en este país. Ahora todos sabemos que estamos expuestos a terrorismo, no importa donde estemos, y eso es un cambio totalmente ajeno a la psiquis americana. Por eso es que me preocupa gravemente qué va a pasar dentro de nuestra democracia, si es que poco a poco se ha ido erosionando esos derechos civiles. No tenemos nada más que ver que según se ha acrecentado el problema de terrorismo en el mundo, en Estados Unidos se ha acrecentado las medidas de precaución en los aeropuertos.
Impresionante realmente. Y lo que viene a continuación son otros dramáticos momentos vividos cerca de las Torres Gemelas, los testimonios de algunos testigos y sobrevivientes del ataque terrorista. 82nd floor, and I don't know where my parents are. I don't know. I hope to God they're okay. That's all I can say. I don't know what. We saw a shadow. It looked like a plane. Next thing we know, it was boom, and the floor started shaking. And then we saw debris fall down, and next thing we know, we had to get out of the building. We were stuck on the stairs for a while. We finally got down to the lobby. Then we get to the lobby, there's this big explosion. As soon as he got hit, I was thrown to a window. So I was very lucky to get out. There's a lot of people that didn't get out. There's a lot of people coming down the stairs, burnt up. It's bad. On the street, New Yorkers looked up and watched in horror. And then we saw the people jumping. We saw what we thought was debris, and we realized it was people jumping. I started seeing people jumping out of the window, like the 96th floor. They just started one at a time from different parts of the building. I just started seeing people just drop. And I must have counted like 30 or 40 people, you know. Rescue workers raced to the scene, but then... El mundo entero condena estos actos criminales demenciales de terrorismo, pero nosotros hacemos la pausa y regresamos con mucho más sobre este especial de la tragedia en los Estados Unidos. 24 horas, edición central. Llega a ustedes gracias al auspicio de Conconti Car Visa. Le devolvemos el 1% de sus compras. Olvídese de papeleos. Su estado de cuenta de AFP Integra también puede llegarle a su correo electrónico. Solicítelo a integra.com.pe. De lunes a sábado entre las 7 y 8 de la noche es la hora telefónica. Habla lo que quieras. Los escombros de las Torres Gemelas y el Pentágono podrían contener los cadáveres de miles de personas que murieron a consecuencia de los ataques. Pero las víctimas no solo se produjeron en tierra. Los aviones empleados en los atentados llevaban pasajeros. A continuación, con la ayuda de un experto, tenemos la historia de las aeronaves que se estrellaron durante la jornada de horror en Estados Unidos. Fueron 4 las aeronaves que en una megaoperación terrorista sincronizada y planificada con mucha antelación, las que se utilizaron para asestar un terrible golpe a la nación estadounidense. Una operación en la que los autores habrían sido personal experto en la conducción del tipo de las aeronaves siniestradas. Por lo que se ha visto en la pantalla de televisión, le puedo decir que se ve un vuelo directo hacia la torre. No se nota que haya habido algún forcejeo o un conflicto, no se nota que la aeronave ha estado oscilando, ascendiendo o descendiendo o virando a la derecha o hacia la izquierda. Da la impresión de que la aeronave ha sido piloteada por alguna persona que deliberadamente la condujo contra las torres. Una de las 2 naves que impactó contra el World Trade Center fue un Boeing 767 de la compañía American Airlines. Por su envergadura y velocidad, tuvo el poder suficiente para desestabilizar la famosa estructura, símbolo del movimiento financiero americano. Es un avión de fuselaje ancho, el 767, de mayor envergadura, mayor capacidad de pasajeros, mayor autonomía de vuelo. La velocidad con la cual ha sido conducida hacia las Torres Gemelas puede oscilar entre los 450 a 700 kilómetros por hora. El segundo avión desviado de su ruta, que impactó contra las torres, habría sido de la compañía United Airlines y se trataría de un 757 con un peso aproximado de 127 toneladas. Este fue el que asestó el golpe decisivo para el derribo de la Torre Sur. Ambas naves además llevaban en sus tanques de combustible el altamente inflamable querosene refinado. Por la ubicación del siniestro, resulta claro que las autoridades americanas estaban alertadas desde que se inició el secuestro de los aviones. Las Torres las Torres Gemelas están en las cercanías del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, y es normal que las aeronaves sobrevuelen esa zona. Pero obviamente las aeronaves al sobrevolar las torres o cualquier zona de Nueva York están bajo un control de radar.
donde el controlador de radar está siguiendo al milímetro a la aeronave, está siguiendo qué rumbo lleva, qué altura tiene, etcétera. Entonces, apenas ha habido un desvío, las autoridades de aviación civil han tenido conocimiento y ha debido haber una alerta. Yo me imagino que en las próximas horas, como dije, debemos tener información al respecto. Las otras dos naves siniestradas pertenecían a la serie 757 y volaban bajo las siglas de American y United Airlines. La primera, con 64 pasajeros a bordo, más los aeropiratas, se habría estrellado contra el Centro de Control Militar Americano, el Pentágono. Mientras el otro avión, que partió del aeropuerto de Newark, en New Jersey, se estrelló en Pensilvania, al parecer cuando se dirigía a Camp David, lugar donde George Bush posee una casa de campo. Y en uno de los aviones de American iba la esposa del subsecretario de Justicia de los Estados Unidos, la señora Barbara Olson, esposa de Ted Olson, el subsecretario de Justicia. Ella era una de las 64 personas que iba en el Boeing 757 de Washington, se supone de Washington a Los Ángeles, y que fue estrellado en una de las Torres Gemelas. La señora Olson hizo 2 llamadas para informar a su esposo desde el avión que el avión que volaba, como digo, de Washington a Los Ángeles, estaba siendo asaltada por secuestradores armados con puñales y cuchillas para cortar cartón. Según la CNN, la señora Olson era comentarista de la CNN, Ted Olson llamó inmediatamente al centro del comando del Departamento de Justicia para informar del secuestro. El departamento, ignorante de los acontecimientos, le dijo al subsecretario de Justicia, Olson, que iban a investigar la denuncia. Olson le dijo a su esposo que había más de un secuestrador, pero no hizo más comentarios. ¿Qué debería decirles a los pilotos que hicieran? Todos habían sido llevados a la cola del avión, los pasajeros y los pilotos, le preguntó su mujer a Olson. Y bueno, eso fue lo último que se pudo conocer de este detalle. Y esta noche el presidente George Bush retornó a la Casa Blanca tras permanecer en las bases aéreas de Luisiana y Nebraska como medida de seguridad. En un enérgico mensaje a la nación, afirmó que su país no distinguirá entre los terroristas que cometieron estos actos y quienes lo amparan. Hoy, nuestros conciudadanos, nuestra forma de vida, nuestra misma libertad se vieron atacadas por una serie de ataques terroristas deliberados y mortales. Las víctimas estaban en aviones o estaban en sus oficinas. Secretarios, empresarios, militares, trabajadores federales, padres, madres, amigos y vecinos. Miles de vidas fueron cegadas por la maldad, por actos despreciables de terror. Las imágenes de aviones arremetiendo contra edificios, incendios, enormes estructuras viniéndose abajo, nos han llenado con incredulidad, con una profunda tristeza y con una rabia muy profunda. Estos actos fueron concebidos para intimidar a nuestros vecinos, intimidarnos, pero fracasaron. Nuestro país es un país fuerte. Un gran pueblo se ha movilizado para defender a una gran nación. Los ataques terroristas pueden sacudir las bases de nuestros edificios, pero no pueden tocar las bases de nuestra nación. Pueden destruir acero, pero no pueden doblar el acero de la resolución del país. En nombre del pueblo estadounidense, le agradezco a los líderes mundiales que han expresado sus condolencias y han ofrecido su asistencia. Nuestro país, nuestros amigos y aliados, junto con todos aquellos que desean paz y seguridad en el mundo, estamos juntos para ganar la batalla contra el terrorismo.